Y bien, aquí estamos de nuevo. Monta tu PC Gaming Ryzen 5 7600 con un presupuesto de $650. Este presupuesto está dirigido a todos aquellos que quieren un equipo de última generación de Ryzen 7000, aquellos que quieren saber qué es lo más económico y actual que puedan comprar en el mercado, pero por supuesto con los mejores componentes calidad-precio. Pero aunque este equipo esté entre la gama media-baja de su generación, compite directamente contra la gama media alta de la generación pasada, lo que lo hace una opción inicial muy interesante en el área de la productividad. Puede ser perfectamente funcional con un promedio de $650 y al agregar la tarjeta de video podremos jugar en 1080p o 1440p, calidad ultra según los juegos. Todo eso con piezas actuales que nos permitirán poder actualizarnos a futuro con la próxima generación de procesadores. Así que si este es tu objetivo, no te pierdas ningún detalle de este presupuesto. Lo primero que veremos es, por supuesto, el procesador. En este caso vamos a analizar el AMD Ryzen 5 7600. El Ryzen 5 7600 es uno de los procesadores más económicos y actuales que podamos conseguir en el mercado de la última generación. Pero eso no significa que no sea potente, dado que tiene 6 núcleos y 12 hilos que trabajarán a una frecuencia base de 3.8 GHz, pero que podrán llegar fácilmente a los 5.1 GHz. Esto lo hace tan eficiente en la multitarea que a pesar de tener menos núcleos alcanza un rendimiento muy similar al Ryzen 7 5700X, un procesador excelente de la pasada generación, solo superado ligeramente por el Ryzen 7 5800X, pero superando a ambos en su rendimiento mononúcleo, lo cual nos daría una ligera ventaja en el gaming. Esto sin tomar en cuenta que este procesador posee gráficos integrados, que aunque no son tan potentes como un Ryzen 5 5600G o un Ryzen 7 5700G, sí son muy similares a los que nos ofrece una GT 1030, perfectos para juegos del tipo eSport y para tenerlo funcional si todavía no contamos con el dinero para colocarle una tarjeta de video. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características técnicas de este Ryzen 5 7600, así como su precio aproximado, que sería de $199 o 212 euros en el caso de España. Es importante, como siempre, recordarte que los links de todos los componentes de esta configuración lo tendrás en la descripción, ya sea que compres en el mercado de Estados Unidos o en el mercado de España. Puedes guardarlos o colocarlos en favoritos para que siempre tengas el link directo a la hora de comprar estos productos. O si quieres, puedes guardar este video. Recuerda que con tu compra no solamente obtienes lo que quieres, sino que también ayudas a este canal. Otra ventaja que tenemos es que solo por tener un TDP de 65 vatios, este procesador ya nos viene con su disipación de stock, lo cual es una ayuda inicial potente para nuestro bolsillo. El segundo componente, por supuesto, es la placa, y para este caso utilizaremos la Gigabyte A620M Gaming X. Esta placa de Gigabyte es perfecta para esta configuración y tiene 4 slots de memoria RAM DDR5 soportando hasta 8000 megatransfer por segundo, lo que no nos dejará limitarnos si queremos ampliar la memoria o colocar mejores módulos más adelante, y su conectividad es más que suficiente para darnos una experiencia óptima para el precio que estamos pagando. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características técnicas adicionales de esta placa de Gigabyte, así como su precio aproximado, que sería de $151 o 151 euros para el caso de España. Ahora, por ser esta configuración AM5, necesitamos unos módulos de memoria RAM DDR5, buenos, bonitos y baratos, que para este caso utilizaremos unas Corsair Vengeance DDR5 de 32 GB. Estos módulos RAM de Corsair están muy bien para ser uno de los más económicos que tenemos en DDR5, perfectamente compatibles con nuestra placa madre, a pesar de que se venden como módulos especializados para Intel. Su velocidad de 5600 megatransfer por segundo son más que suficientes en la actualidad para sacar el máximo rendimiento a los programas y juegos, además de su latencia CL36, y contando también con 32 GB de RAM, que sería lo mínimo recomendable para esta generación.
En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características técnicas importantes a la hora de elegir esta RAM de Corsair, así como su precio aproximado que sería de $104 o 134 euros para el caso de España. Para este punto es importante que si te gustan este tipo de videos puedas suscribirte y activar la campanita, dado que de esta manera no solamente obtienes información útil a la hora de decidir qué comprar, sino que también ayudas a este canal y me llena de mucha ilusión que pertenezcas a esta creciente comunidad. Bien, ahora veamos cuál sería el SSD con el equilibrio adecuado para esta configuración, que para este caso utilizaremos el Western Digital SN570 NVMe de 1 TB. Ya hemos hablado anteriormente de este SSD. Tiene una garantía de 5 años, una velocidad de lectura de 3500 MB por segundo y de escritura de 3000 MB por segundo. Una muy buena equilibrada resistencia de 600 TB escritos, teniendo su propio software de monitoreo para que tengas en todo momento la seguridad de tus datos y proyectos. En pocas palabras, con este SSD tenemos las 3B: bueno, bonito y barato. En pantalla te voy a dejar por supuesto todas las características técnicas importantes relacionadas con este SSD de Western Digital, así como su precio aproximado que sería de $67 o 58 euros para el caso de España. Ahora veremos un modelo de fuente de poder confiable para este armado, que será nada más y nada menos que la MSI MAG A650BN. Con este modelo de MSI tenemos una muy buena fuente de poder económica y confiable, 5 años de garantía y una certificación 80 Plus bronce. Además que sus 650 vatios serán más que suficientes para cualquier tarjeta de video de gama media o media alta. Podríamos colocar desde una 4070 para abajo en el caso de Nvidia o una 7800 XT para abajo en el caso de AMD con esta configuración. En pantalla por supuesto te voy a dejar algunas características técnicas importantes a la hora de comprar esta fuente de MSI, así como su precio aproximado que sería de $59 o 54 euros para el caso de España. Hasta este momento tendríamos el equipo completamente funcional con un presupuesto aproximado a los $650 si incluimos un case para armarlo. Sin embargo, para obtener una excelente experiencia en videojuegos, ya sea en 1080p o 1440p, es necesario incluir una tarjeta de video, que para este caso utilizaremos la XFX Spectre Radeon RX 7600. Esta tarjeta de video es la sucesora de la RX 6600 y la próxima en robarse la corona calidad-precio en vista del bajo stock de su predecesora. Nos permitirá jugar en 1080p calidad ultra y según los juegos también en 1440p. También es en promedio un 7% mejor que su predecesora y compatible con las últimas tecnologías. Pero el motivo principal por el cual en este momento sí recomiendo pagar la diferencia de precio que existe entre las 7600 y las 6600 es por la tecnología HyperX, la cual hasta los momentos parece que solo será compatible con la serie 7000 en adelante y nos permite poder activar el FSR e incluso juegos que por defecto no lo tienen, además de sumar más reescalado a los juegos que sí tienen FSR. También el Anti-Lag Plus para reducir aún más la latencia en los juegos, entre otras tecnologías que aumentarán de manera significativa la longevidad de esta RX 7600, haciendo que ya sea muy factible pagar la poca diferencia de precio que existe entre estas dos tarjetas. En pantalla por supuesto te voy a dejar algunas características técnicas importantes a la hora de elegir esta tarjeta gráfica de XFX, así como su precio aproximado que sería de $259 o 292 euros en el caso de España. Claro, pero si te encuentras corto de presupuesto o tienes pensado colocarle una mejor tarjeta de video, también te dejaré otras recomendaciones que te pueden servir en la descripción, así como de los cases que pudieras incluir para esta configuración. Y de esta manera podemos armar nuestro equipo Ryzen 5 7600 con un presupuesto final promedio a los $900. Un equipo para aquellos que quieran sí o sí probar la generación 7000 de Ryzen, pero al costo más accesible y que les permita tener una base para dentro de poco actualizar a la próxima generación. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, así como de ver
ver este video que estoy seguro que será muy interesante si aún estás buscando información para armarte tu PC.